Hola, ¿qué tal? Soy Ian Carlos Alfaro Robles, soy de Tec Milenio Campus Querétaro y este trabajo es el ejercicio 10 de Mundo Contemporáneo y el tema de este ejercicio es la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría constituye de un periodo desde finales de los 40 hasta 1991 con la desintegración de la URSS. Bueno, puedo decir que se le dice Guerra Fría porque ninguna de las dos superpotencias en ese tiempo, que era Estados Unidos en el occidente y del otro lado la URSS. Bueno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los Estados Unidos con los aliados que fueron Gran Bretaña, Francia, Italia, Islandia, etc., que conformaban la OTAN, eran dos bloques muy grandes con diferentes ideologías para gobernar sus naciones. Por el lado de los estadounidenses tenían el modelo capitalista, el cual era algo como demanda y entrega, ¿no? Necesidad y entrega. Y pues tenías que trabajar para obtener tus propios beneficios. Y más coloquialmente, bueno, el sistema capitalista es aquel que utiliza el libre comercio entre individuos, grupos o naciones. Un personaje muy importante de esto es George Marshall. ¿Por qué? Bueno, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1945, toda Europa que se enfrentó a este conflicto estaba devastada, tanto Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, etc. Estaban devastados, entonces no tenían cómo hacer que su economía funcionara. Todas sus fábricas habían sido destruidas, la agricultura había sido parada, la gente no tenía de comer. Entonces Marshall utilizó el Plan de Recuperación Europea, o conocido como Plan Marshall, donde iba a invertir 17 mil millones de dólares para la reconstrucción de la economía europea. Esto, como les digo, es un tú por tú. ¿Por qué? Porque él, con el libre comercio, iba a incitar la economía europea, pero iba a recibir a futuro los productos que ellos producieran. Pero por el otro lado, por el lado socialista, decía que la producción era colectiva. Eso quiere decir que tú producías y se lo dabas. El mismo productor reparte el producto y el gobierno es administrado por los ciudadanos por mecanismos democráticos. Eso quiere decir que el gobierno era controlado por todos los ciudadanos en una mesa directiva de manera democrática, y bueno, todos recibían una parte de lo producido por el país. Uno de los representantes de la parte socialista de la URSS, bueno, fue Vladimir Lenin. Vladimir Lenin tenía un pensamiento de nueva política económica que llevó a Rusia a ser un país de primer mundo, cuando Rusia estaba muy devastado por la revolución de 1917. Esto llevó a, como he dicho antes, que basándose en la agricultura, pues todo se produciera para todo, o sea, que se deshicieran las clases sociales. A eso se refiere el socialismo, y es lo que aplicó Lenin. Claro que bueno, se volvió un tirano, una tiranía después de Lenin, que duró hasta 1991. Bueno, parte del ejercicio es entrevistar a una persona que haya vivido en carne propia lo que fue la Guerra Fría. En este caso, yo les presento a mi papá, que tenía 27 años aproximadamente, 1989, y bueno, te voy a entrevistar. Ok. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo de la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría, hasta donde yo recuerdo, empezó más o menos en 1945 y se recorrió hasta finales de los 80s o principios de los 90s.
y en esa época pues los países que predominaban como líderes mundiales eran Rusia y eran los Estados Unidos. Bien, ok. ¿Tú recuerdas por qué de ser aliados en las dos guerras mundiales pasaron a ser enemigos en la Guerra Fría? Lo que pasa es que ellos continuaron, estos dos países continuaron, hasta donde yo recuerdo, con ciertas rencillas políticas desde la Segunda Guerra hasta los 80s, y eso es lo que comenzó a hacer que ellos pues deslindaran sus acuerdos políticos y comenzaran a tener desacuerdos entre uno y otro, lo que pues los llevó a la Guerra Fría, ¿no? A tener este tipo de desacuerdos. Ok. Sabemos que el mundo se dividió en dos, pero ¿qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? ¿Dónde se vivió más en esta guerra, este conflicto? Que yo recuerde, en Rusia eran los países involucrados, y en realidad los rusos eran los que tenían mayor problema con los Estados Unidos, sobre todo por la situación del armamentismo, que por sí se llama Guerra Fría. Ambos países tenían, hasta donde yo recuerdo, armamento nuclear, y pues ninguno de los dos se amenazaban, pero ninguno de los dos se quería realmente utilizarlo, ¿no? Entonces por eso era una Guerra Fría. No era, aunque las declaraciones y todo lo que hacían era bastante agresivo en algunos momentos, ellos no querían utilizar el armamento. Entonces por eso es que la llamaban Guerra Fría, ¿no? Y por eso es que de alguna forma pues así siguió sin atacarse. Sí, sin atacarse, ¿no? Como cuando se enfrentaron los tanques rusos con los estadounidenses en el muro de Berlín. Más o menos. Se pararon frente a frente. Sí. Ok. ¿Cuál era la opinión pública que te acuerdes? Haber platicado con un amigo, con tu papá, mi abuelo, con quien sea, sobre esto, sobre la Guerra Fría, sobre que se vivía en ese momento. Pues realmente no platicábamos mucho. La época de los 90s estaba más enfocada a otras situaciones culturales más que hacia la política, ¿no? Entonces platicábamos muy poco sobre ese tipo de situaciones. Ok. ¿Tú recuerdas haber visto o recuerdas algún armamento que tuvieran los estadounidenses o los aliados contra la Unión Soviética? O mencionabas las armas nucleares. ¿Qué otra cosa te llegas a acordar? Pues en realidad no recuerdo bien qué tipo de armamentos, pero sí pues hablaban de cohetes o misiles con explosivos o con armamento nuclear. Me acuerdo mucho en la época de la Segunda Guerra, o a finales de la Segunda Guerra, que se hablaba mucho sobre el famoso el cohete B-2 de los alemanes, que tenía inclusive una cabeza nuclear en la punta, ¿no? Y los MiG de los rusos también. Bueno, los aviones rusos. Bueno, pues gracias, Pa. ¿Es todo? Sí. Ok. Excelente. Bueno, pues para concluir, les voy a dar mi opinión. Si yo hubiera estado en esta época de la Guerra Fría, me hubiera ido por el lado capitalista. ¿Por qué? Porque yo tengo la mentalidad de ¿por qué te voy a dar algo? Tú, persona que no haces nada, si yo tuve que partirme la espalda en el caso de la agricultura, para cosechar esa comida. Entonces, si no trabajaste, si no hiciste nada, ¿por qué vas a recibir mi trabajo, el fruto de mi trabajo? Opino que el sistema socialista no podría funcionar a largo plazo, quizás unos 10 años, pero ya más, no. Ahora admiro mucho todo el gabinete de ambos gobiernos, de ambas superpotencias, porque el estar con el dedo en el botón todo medio siglo, con armas nucleares, aviones supersónicos, tanques, un muro que divide una calle en una ciudad, y estar a la puerta, mis respetos, ¿no? El no hartarte en un punto de disparar el misil nuclear y matarlos a todos, debe haber sido muy difícil y con mucho temple. Hay una parte que a mí me gusta mucho, porque
finalmente el mundo se une en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, cuando los Juegos Olímpicos del 94 en Barcelona, si mi memoria no me falla, los países soviéticos se separaron en el 91, entonces varios países que habían entrenado con la Unión Soviética, con entrenadores soviéticos, representaban ya ahora un país. Entonces había una sola persona que representaba a todo un país. Fue un relajo, pero bueno, así pasa cuando sucede. Ahora, algo que me gustaría mucho saber, y si ustedes me pudieran ayudar, incluyendo usted, profesor, que va a ver esto. 1968, Juegos Olímpicos, México. Existe la leyenda, el hecho de que una gimnasta soviética se escapó. Bueno, ¿cómo se habrá vivido esa parte del México 68, no? Claro, hubo más Juegos Olímpicos, ¿no? Como el de Juegos Olímpicos de Alemania, oriental, donde presumieron ser socialistas, comunistas. Pero en México, que es un país capitalista, a nada de Estados Unidos, no sé cómo se habrá vivido la tensión. Pero bueno, eso ha sido todo. Mi tarea es el ejercicio 10 y yo soy Ian Robles.